Bienvenidos a esta lectura de sanación centrada en el alma, la obra pionera del Dr. Thomas Zinsser. Si esta es tu primera vez en el canal y este es el primer audio que escuchas, te recomiendo comenzar por el capítulo 1. Allí se presentan los antecedentes y descubrimientos que dieron origen al método de sanación centrada en el alma. Encontrarás el enlace a la playlist con todos los capítulos en la descripción de este video. En este capítulo comienza una de las etapas más reveladoras de toda la obra. Lo que hasta ahora parecía un fenómeno clínico relativamente delimitado empieza a transformarse en la exploración de una realidad mucho más amplia y compleja. A medida que el Dr. Zinsser profundiza en su trabajo con espíritus terrenales, descubre que existen distintos niveles de conciencia, nuevas formas de interacción con el mundo espiritual, y preguntas que cambiarán para siempre su comprensión del alma, de la conciencia y del proceso terapéutico. Además, ocurre un acontecimiento extraordinario. Por primera vez, la comunicación con Gerard deja de realizarse mediante escritura automática y pasa a convertirse en un diálogo verbal directo, permitiendo conversaciones mucho más profundas y reveladoras. Te invito a escuchar este fascinante capítulo con una mente abierta y reflexiva. Comencemos. Capítulo 7. El despertar. Al otro lado de la línea. Cuando empecé a trabajar con espíritus terrenales, fue una decisión clínica. Consideraba a estos espíritus como intrusos, del mismo modo que un médico consideraría a las bacterias invasoras. Sin embargo, a diferencia de los organismos patógenos que invaden el cuerpo, los espíritus terrenales parecían invadir de algún modo la mente y la conciencia de una persona. Los espíritus afectaban a las personas de forma distinta que las bacterias, pero el asunto era el mismo. Otra forma de vida había traspasado los límites del yo y estaba creando un problema o desequilibrio en el anfitrión, mi cliente. Supuse que la eliminación de un espíritu intruso aliviaría sus efectos sobre mi cliente y permitiría resolver la infracción. El remedio para esta intrusión, la penicilina, era la luz. Gerard me dijo que cuando encontrara un espíritu, lo dirigiera a la luz. Dijo que es el reino espiritual de la luz y un espíritu puede verla si lo desea. Cuando puse esto en práctica, los resultados fueron inequívocos. Una vez que un espíritu elegía ver la luz, lo hacía. Y casi siempre abrazaba la luz y desaparecía. Es como si se produjera un cambio inmediato en su conciencia y despertara a un nuevo nivel. Si no desaparecía inmediatamente, bastaba con tranquilizarlo un poco para que se marchara. Clínicamente, era una fórmula sencilla. Al ayudar a los espíritus a ir hacia la luz, mis clientes se liberaban de la intrusión, de la infección. Aunque no comprendía el poder de la luz para precipitar este cambio inmediato en un espíritu,
pensé al respecto considerando términos utilizados por la gente para describir una experiencia mística, una conversión religiosa o una experiencia cercana a la muerte. Usaban términos como amor total, comprensión perfecta, unidad y paz. Creo que todas las personas han tenido una experiencia de la luz en su vida. Un momento de felicidad, estar enamorado, sentir que todo está bien en el mundo. El psicólogo Abraham Maslow las llamaba experiencias cumbre. Cuando dirigía espíritus hacia la luz, creía que eso era lo que vivían. En mi mente, no solo estaba limpiando a mi cliente, sino que estaba dirigiendo al espíritu hacia la fuente, hacia Dios. Desde el principio, sin embargo, me encontré con algunos espíritus que se resistían o rechazaban cualquier experiencia de la luz. Podían verla, sabían de qué estaba hablando, pero no se acercaban a ella ni dejaban que les tocara. En efecto, no iban a permitir que se produjera ese cambio o conversión. Y eso significaba, por supuesto, que usualmente tenían la intención de permanecer con mi cliente. Esta negativa de aceptar la luz, por lo tanto, se convirtió en un punto focal en el trato con espíritus. Si un espíritu rechazaba la luz, yo le hacía preguntas destinadas a explorar e identificar el motivo de su rechazo. Creía que si lograba entender el motivo, podría ayudarlos a superar cualquier temor o duda que se interpusiera en su camino. Creía que si podía persuadir a un espíritu de que era seguro al menos probar la luz, entonces la luz se encargaría del resto. Esta forma de pensar y este enfoque guiaron mi comunicación con los espíritus. Como terapeuta, la promesa de la luz seguía siendo mi mayor recurso para conseguir que los espíritus se marcharan. En teoría y en la práctica, este enfoque parecía sólido. Funcionaba bien. Sin embargo, el problema era que no avanzaba lo suficiente. Cometí el error de suponer que los espíritus que encontraba en mi trabajo con clientes solo tenían dos opciones. Podían vivir en el estado terrenal, que yo veía como un lugar de descontento o insensibilidad, o podían ir a la luz, donde todo les parecía correcto y tendría sentido para ellos. Yo creía que podía convencerlos de que sintieran la luz o convencerlos de que abandonaran su resistencia, o ambas cosas. Esta suposición de que solo había dos opciones me dio una falsa sensación de seguridad. Veía mi papel como el del barquero, el facilitador, entre dos reinos. En mi mente, la distinción entre mi mundo, el reino terrenal, y la luz estaba muy clara. Sin embargo, 5 meses después de conocer a Gerard, ocurrieron varias cosas que despedazaron estos límites que yo creía tener tan claros y me hicieron entrar en una espiral hacia reinos más profundos de la mente y del espíritu. Lo primero que ocurrió fue que otro terapeuta que había conocido recientemente me recomendó que leyera un libro titulado La posesión, traducido del libro en inglés The Unquiet Dead.
escrito por la doctora Edith Fiore, psicóloga que ejerce en California. Su libro se subtitulaba La autora trata de la posesión, detectando y liberándonos de los espíritus atados a la tierra. La traducción más adecuada para el título del libro de la doctora Fiore sería Los muertos inquietos. Sin embargo, el libro ya traducido al español tiene como título La posesión. Los muertos inquietos. Conseguí un ejemplar de La posesión pocos días después de que me lo recomendaran y lo leí en un día. Quedé absorto y lo leí con creciente entusiasmo. Se trataba de una psicóloga que escribía sobre sus propios encuentros con espíritus terrenales, mientras trabajaba con clientes mediante la hipnosis. También describía las técnicas que utilizaba para tratar con ellos. La doctora Fiore explicaba con naturalidad quiénes eran esos espíritus y cómo se convertían en espíritus terrenales. Yo veía a las entidades que se posesionaban como los verdaderos pacientes. Sufren mucho, quizás sin darse cuenta. Prisioneros virtuales. Están atrapados en el plano terrenal sintiéndose exactamente como se sentían momentos antes de su muerte. Lo que pudo haber ocurrido décadas antes. No parecen beneficiarse de ninguna actividad positiva o educación que sus anfitriones hayan vivido a lo largo de sus vidas, desde el momento de la posesión. Además, se privan de estar en el mundo de los espíritus, que les ofrecería una vida hermosa y la oportunidad de progresar espiritualmente. Habla sobre lo que hace a las personas vulnerables a la intrusión de espíritus y describe los tipos de efectos que los espíritus pueden tener en una persona. También incluye una técnica y un formato para lo que ella llama deposesión. La doctora Fiore instruye al lector sobre cómo prepararse para una deposesión y esencialmente qué comunicar al espíritu durante el procedimiento. Lo siguiente es un extracto de ese procedimiento. Recuérdale que es un espíritu que cohabita en tu cuerpo desde que murió el suyo, y recuérdale las circunstancias de su muerte. Dile que todos somos espíritus y que nunca morimos, que solo muere el cuerpo físico. Explícale que al morir físicamente se encontró fuera de su cuerpo, completamente consciente, momento en el que debería haber ido directamente al mundo espiritual, donde le esperaban sus seres queridos. En lugar de eso, se unió a ti. Dile que sin darse cuenta te ha estado perjudicando, drenando tu energía y confundiéndote, ya que no puede distinguir tus pensamientos y emociones de los suyos. La doctora Fiore describe una serie de situaciones diferentes a las que uno puede encontrarse con espíritus terrenales y qué enfoques adoptar con ellos. Obviamente, ella había estado en el mismo lugar que yo en algún momento, pero desde entonces había recorrido mucho territorio. Cita numerosos ejemplos de su propia consulta clínica, incluidos 5 estudios de casos. La sorpresa que me llevé al leer el libro fue de reconocimiento. Mucho de lo que describía era lo que yo había encontrado en mi propio trabajo con clientes. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Fue una profunda confirmación de mi propio trabajo con clientes
y de la realidad de los espíritus. Sus descripciones y extensos comentarios hicieron que el mundo de los espíritus cobrara vida para mí. Mientras que yo había trabajado con una docena de espíritus terrenales, ella lo había hecho con cientos. Su comprensión y experiencia iban mucho más allá de las mías. Respondió tantas de mis preguntas y me explicó tantas cosas sobre los espíritus que el conocimiento me elevó a un nuevo nivel de comprensión, literalmente de la noche a la mañana. Me reveló un mundo que resonaba como verdadero desde el punto de vista teórico, clínico y personal. El libro La Posesión se convirtió en una guía de estos reinos que yo acababa de empezar a explorar. Ofrecía un mapa más detallado de las áreas en las que había estado trabajando y recorriendo. Después de leer La Posesión, me sentí más preparado y dispuesto a abordar el problema de los espíritus en mi propia consulta. Empecé a utilizar inmediatamente la técnica de deposesión de la doctora Fiore en aquellos casos con clientes en los que ya se había identificado un espíritu. Como modelo básico, la técnica funcionó bien y profundizó mi convicción sobre el rumbo que estaba tomando. De escribir a hablar. Antes de que el libro de la doctora Fiore tuviera tiempo de dejar huella, ocurrió algo más que alteró radicalmente mi relación con Gerard y provocó una explosión de información. En la primera semana de enero de 1988, Catherine me dijo que podría canalizar a Gerard verbalmente. Dijo que se sentía guiada a hacerlo en vez de algo que necesitara hacer. Dijo que estaba nerviosa al respecto. Lo había probado con su marido y pareció dar resultado. Ahora estaba dispuesta a intentarlo en una de nuestras sesiones. Nunca se me había ocurrido la idea de que Gerard y yo pudiéramos comunicarnos verbalmente. Me entusiasmó la idea y le dije a Catherine que estaba dispuesto a probarlo cuando ella estuviera preparada. Acordamos reunirnos la semana siguiente, dispuestos a tener cualquier tipo de sesión, escrita o verbal, dependiendo de cómo se sintiera Catherine. Catherine canalizó verbalmente en esa siguiente reunión y fue otro shock. No sabía que ella podía hacerse a un lado y dejar que Gerard asumiera la voz. Pero eso fue exactamente lo que pareció suceder. Fue como conocer a alguien con quien solo has mantenido correspondencia epistolar. Al hablar con ellos personalmente, sabes que son ellos. Podía sentir la presencia de Gerard en su forma de moverse y de hablar, pero lo que más me sorprendió fue lo mucho que Gerard era capaz de comunicar. La primera pregunta que le hice, por ejemplo, se refería a los espíritus terrenales. Este tema seguía siendo uno de los principales en mi trabajo con clientes y también era territorio conocido entre Gerard y yo. Sesión número 1, 9 de enero de 1988. Tom, he estado pensando en todo este asunto de la participación de los espíritus terrenales en la vida de las personas.
Cuando un espíritu terrenal está involucrado en la vida de alguien, ¿qué podemos esperar que sea el efecto en la vida de una persona? Gerard, ¿los efectos sobre tus clientes o los efectos sobre ti mismo? Tom, bueno, ambos. Gerard, los espíritus terrenales son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente cree. Muchos de los problemas que la gente tiene en la vida están asociados con estos espíritus terrenales. Y depende del individuo averiguar por sí mismo qué parte es el mismo y qué parte es un espíritu. Y tu papel sería ayudarle a determinar cuál es cuál. El efecto que un espíritu tiene en la vida de alguien es la confusión constante de separar pensamientos. Un espíritu infligirá su pensamiento sobre una persona, y entonces la persona no está segura de quién está pensando, si ellos mismos o el espíritu terrenal. Pero ni siquiera están conscientes de ello, a menos que sean conscientes de que hay otro proceso de pensamiento en juego. Por supuesto, la confusión causa muchos otros problemas en su vida: disociación de la realidad, disociación de la capacidad de comprometerse en las relaciones. También existe la posibilidad de que no se adhieran a ningún tipo de realidad que funcione bien para sus necesidades. Gerard entregó esta información de forma espontánea, con una sola pausa. Hablaba con un tono de autoridad, como si supiera de lo que hablaba. Esta impresión también se transmitía a través de las expresiones faciales y los gestos mientras hablaba. Me dio la sensación de que Gerard estaba realmente presente y que también controlaba totalmente la voz. Todo el diálogo me dio la misma sensación. Gerard y yo hablábamos fácilmente, como dos amigos que se sientan a conversar. Lo que más me impresionó de este paso de la escritura automática al diálogo verbal fue la aceleración del ritmo y la profundidad de nuestras conversaciones. Gerard podía decir más en unos minutos de lo que hubiera podido escribir en 10 o 15. Podía avanzar en la conversación o volver a otro punto para pedirle que aclarara un término o que profundizara en un punto concreto que había planteado. Podía interrumpirlo en el acto si decía algo que me confundía o contradecía mis ideas. Podíamos ponernos a dialogar y luego volver al problema original. Este tipo de diálogo verbal me permitió explorar cuestiones teóricas y clínicas con Gerard de una forma que la escritura automática no permitía. Hasta ese momento, me había visto obligado a adoptar un papel más pasivo con Gerard. Debido a las limitaciones de la escritura automática, no podía enredarme en aclaraciones y definiciones precisas. Tenía que elegir con cuidado qué línea de cuestionamiento seguir. De lo contrario, consumiría rápidamente cada sesión. Poder dialogar verbalmente con Gerard cambió todo eso. Podía preguntarle lo que quisiera, y si su respuesta no tenía sentido, podía indagar más. Si no podía decirme algo, le preguntaba por qué no. Lo más destacable de este cambio al diálogo verbal no estaba en el hecho de hablar, sino en lo que el diálogo me permitía hacer. Podía hacer muchas más preguntas, ser más específico
y empezar a poner a prueba los límites de la información de Gerard. El intercambio verbal me permitió adoptar un papel más activo en mis conversaciones con Gerard. Mientras trabajaba con Gerard y mis clientes, me cuestionaba continuamente la existencia de una realidad mayor en la que todos estos asuntos y fenómenos tuvieran sentido. Durante los 4 meses siguientes, Gerard y yo nos reunimos 18 veces. Manteníamos un diálogo constante semana tras semana. Empecé a contarle a mis clientes sobre Gerard, y pronto Gerard y yo nos centramos en casos clínicos. Con la libertad que daba el diálogo verbal, Gerard y yo empezamos a abarcar bastante terreno. Hablamos del alma y de la mente consciente e inconsciente. Hablamos de espíritus de bajo nivel de conciencia y espíritus malignos. Con algunos clientes, Gerard habló de los efectos de las experiencias de vidas pasadas. Con 3 clientes, habló de la interferencia de seres extraterrestres. Dijo que el alma tiene cierta capacidad para protegerse del mal mientras está encarnada. También habló del yo superior. Es una parte de cada uno de nosotros que conoce estas dimensiones espirituales y conoce la luz. Los reinos del espíritu. Una tercera cosa ocurrió en la misma época en que leí La posesión e inicié los diálogos verbales con Gerard. En mi trabajo con clientes, empecé a encontrarme con seres, tanto apegados como habitantes, que no eran espíritus terrenales. Eran espíritus que conocían la luz, pero no tenían ningún deseo o intención de ir a la luz. Sabían muy bien que eran espíritus y su presencia o interferencia con mis clientes era bastante intencionada. No eran simplemente espíritus terrenales obstinados, eran seres que sabían lo que hacían. Este asunto de la intención lo cambió todo. Si un espíritu terrenal podía afectar a alguien a través de su presencia benigna o ingenua, entonces, ¿qué podían hacer los espíritus que se unían intencionalmente a una persona? ¿Por qué lo harían? ¿Qué hacer si no se quieren marchar? No tenía respuestas a estas preguntas. Los espíritus terrenales y la luz habían sido mis 2 puntos de referencia en este mundo invisible. No tenía ninguna duda de que había estado en comunicación con espíritus. También estaba convencido del poderoso efecto de la luz sobre los espíritus que decidían sentirla. Estas se habían convertido en categorías fiables en mi pensamiento y mi práctica, y todavía lo son. Mi tarea, tal y como yo la veía, era ayudar a que estos espíritus llegaran a la luz y ayudarles a despejar cualquier obstáculo en su camino. Sin embargo, no tenía categoría para los espíritus que rechazaban la luz a sabiendas y se inmiscuían intencionalmente en las mentes de los humanos. Espíritus de bajo nivel de conciencia. Gerard había hablado de diferentes tipos de espíritus en mi primera sesión con él. Sin embargo, como tantas otras cosas en aquellas primeras sesiones, lo había oído, pero no lo había registrado. Había estado hablando con Gerard sobre la personalidad múltiple
y sobre si existe un alma o si cada alter tiene un alma. Me respondió que solo había un alma, pero a continuación expuso la excepción. 1 de agosto de 1987. Parte de la primera sesión escrita. Solo hay un alma en la persona múltiple, a menos que sea un alma poseída. Hay que distinguir entre la persona que está poseída por espíritus, ya sea malignos, de bajo nivel, no buenos, traviesos o simplemente confundidos, y el ser humano que efectivamente ha creado personalidades sin alma en su interior. En aquel momento no pensé mucho en estas distinciones, ni tenía motivos para hacerlo. Por lo que yo sabía, Gerard utilizaba los términos sobre espíritus como sinónimos, pero no era así. Volví a estas distinciones con Gerard cuando empecé a encontrar tales espíritus en mi propia consulta. Uno de los primeros casos fue el de Ron. Ron tenía 33 años, estaba casado y era padre de 2 hijos. Había acudido a terapia para lidiar con sus crecientes ansiedades y frustraciones en el trabajo. También era consciente de que los problemas relacionados con el trabajo no eran nuevos para él. Era un patrón en su vida y no sabía cómo cambiarlo. Hasta que se fue de casa a los 17 años, Ron había sufrido continuos abusos físicos y verbales por parte de su madre y de su padre. Su infancia y adolescencia fueron devastadoras desde el punto de vista emocional. Una de las consecuencias de esos malos tratos fue su profundo sentimiento de ineptitud y fracaso. Hiciera lo que hiciera, Ron sentía que no era lo suficientemente bueno y que nunca lo sería. Sus profundos sentimientos de inutilidad y miedo al fracaso eran una lucha constante en la vida de Ron, y a veces amenazaban con engullirlo. Los recientes problemas laborales de Ron habían desencadenado de nuevo esta lucha, robándole la confianza, la seguridad y la autoestima. Esta era el área que Ron y yo estábamos explorando durante una sesión de hipnosis cuando me encontré con un bloqueo muy fuerte. Después de abordarlo como una parte de Ron sin éxito, sospeché que un espíritu podría estar bloqueando. Cuando me dirigí a él como espíritu, las respuestas indicaron que podía ser una comunicación genuina, pero las respuestas no eran lo suficientemente consistentes como para que yo estuviera seguro. Le pregunté a Gerard por el bloqueo. Vio un espíritu presente y pasó a describirlo. Lo llamó espíritu de bajo nivel. Sesión número 3, 22 de enero de 1988. Gerard. Con Ron, verás que hay un espíritu involucrado. Este espíritu es travieso y te lo hará un tanto difícil, y a Ron también. Este espíritu es uno que no lo conoce. Tiene definitivamente un nivel de conciencia bajo. Es consciente de que debería estar en el reino espiritual. Sabe cómo llegar allí y sabe dónde está la luz. Sabe cómo hacerlo, pero es travieso y un poco pillo. Tendrás que ahuyentarlo literalmente. No busca hacer daño, sino solo provocar un poco de agitación. Tom, ¿a qué te refieres
cuando dices que puede que tengas que ahuyentarlo? Gerard: este espíritu ya conoce todos los argumentos lógicos. Sabe que está causando problemas a tu cliente. Sabe que no debería estar aquí y sabe que probablemente crecerá más en el reino espiritual. Es como un niño inteligente que sabe perfectamente lo que está sucediendo, pero no le importa. Con este espíritu es como perseguir al niño por la casa. Tendrás que atraparlo. No sé si te hablará directamente, y si lo hace, puede que te responda con bastante descaro. Si lo hace, al igual que a un niño, le dices que tiene que obedecerte, que eres un ser físico y que tienes más poder que él en esta realidad, y que por lo tanto tiene que irse. Puede que tengas que decírselo más de 1 o 2 veces, porque como ya he dicho, no se trata de un espíritu confundido en el sentido de que no sepa lo que está haciendo. Ciertamente lo sabe. Tuve que cambiar mi punto de vista para abordar a este espíritu de una manera diferente. El incentivo de la luz, aparentemente, no iba a ofrecer la ventaja que ofrecía con otros. Según Gerard, el espíritu ya conocía la luz y la rechazaba. Si la luz no tenía ningún atractivo, entonces no estaba seguro de cómo Ron o yo podríamos forzarlo a salir. Gerard dijo que le dijera directamente al espíritu que tenía que irse, que Ron y yo teníamos más poder en la realidad física y que tenía que obedecer. Sin embargo, yo no podía sentir ese poder del que hablaba Gerard, y no era de los que daban un ultimátum a menos que estuviera preparado para respaldarlo. Volví a ver a Ron la semana siguiente. No le hablé de este cambio de dirección, ni de lo que Gerard había dicho. Basándome en la información y el punto de vista de Gerard, había preparado una serie de preguntas para esta sesión que esperaba que mantuvieran ocupado a ese espíritu, incluso mientras me enfrentaba a él si era necesario. Una vez que Ron entró en trance, pedí al mismo con el que me comuniqué la última vez que se presentara de nuevo. Cuando levantó el dedo afirmativo, inicié una serie de preguntas sobre su identidad y sus intenciones. La entidad confirmó que conocía la luz y que no estaba interesado. También señaló que sabía que era un espíritu y que también recordaba cuando se unió a Ron por primera vez. Una vez establecida la comunicación, di el primer paso hacia la confrontación. Le pregunté si sabía que estaba transgrediendo a Ron. Me respondió que sí. Le dije que esas transgresiones son perjudiciales, igual que entre humanos. Le dije que había que respetar los límites y que tendría que marcharse. Se lo dije con toda la autoridad que pude reunir, sin parecer hostil ni amenazador. Creía que estaba constatando un hecho. Le dije que Ron estaba consciente de su presencia y que era su deseo que se marchara. Ron, el yo consciente, ya se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Para mi sorpresa, y la de Ron, de alguna manera era muy consciente de este espíritu. Él sabía que era una entidad externa e incluso podía decirme algunos de los sentimientos y reacciones de este espíritu. Continué con este enfoque, es decir, que el espíritu sabía que su intrusión era básicamente incorrecta y que Ron tenía el poder de voluntad
para hacer que se fuera. Al final, esta estrategia pareció funcionar. El espíritu se fue. Yo no sabía si tenía que hacerlo o si le habíamos incomodado demasiado para que se quedara. Después, Ron y yo hablamos sobre sus percepciones y experiencia de lo que había sucedido. Me dijo que tenía una clara conciencia de este espíritu y que no formaba parte de él. También me dijo que podía decir el momento en que el espíritu se había ido. Otro caso de espíritus de bajo nivel fue el de una joven madre, Fran, que quería que le preguntara a Gerard por Terry, su hijo de 8 años. Terry tenía problemas en casa y en el colegio. La madre, el padre y los profesores no sabían muy bien por qué. La próxima vez que hablé con Gerard, le pregunté si había alguna información que pudiera compartir sobre Terry y su situación. Sesión número 15, 18 de marzo de 1988. Gerard. Este hijo está afectado por los espíritus que rodean a su madre. Fran ha traído hacia sí espíritus que perciben a una mujer con gran capacidad de apertura. Ella tiene un hijo que es muy sensible, muy sintonizado. Él también percibe estos espíritus que están alrededor. Por lo tanto, le resulta difícil percibir la realidad porque está muy atado a esta otra dimensión. Él está consciente de ello a nivel del alma, a nivel subconsciente. No sería capaz de describírtelo de una manera muy consciente, pero está distraído. No es capaz de prestar toda su atención a lo que ocurre a su alrededor de forma consciente, porque está distraído. Oye cosas, las siente con el ojo interno y el oído interno, y las oye con la mente interna. Es un niño muy inteligente, muy cariñoso, muy afectuoso, muy especial, pero está distraído, y la manera de ayudarlo con esto es, en este momento, alejar a estos espíritus de su madre. Y eso le ayudará porque no le robará su sensibilidad, pero no habrá espíritus tan cerca de él y entonces no estará tan distraído. A medida que crezca puede llegar a ser una persona sensible y consciente y desarrollará muy buenas habilidades, pero sería mejor que no estuviera distraído a esta temprana edad. Tom. Gerard, ¿estamos hablando de espíritus terrenales? Gerard. No se trata de espíritus terrenales, son lo que yo llamo espíritus traviesos, de bajo nivel, que han estado en la luz y andan por ahí siendo más juguetones que productivos. Es más o menos el mismo tratamiento que con un espíritu terrenal. Deberían estar en el reino espiritual, prestando atención a lo que hacen, pero están como revoloteando. Se sienten muy atraídos por esta mujer, porque como digo, es una mujer inteligente. Les parece un vehículo muy bueno para comunicarse. Ella podría comunicarse con ellos si lo deseara, y si lo hiciera, quizás aprendería algunas cosas interesantes. Quizás incluso tendría cierta comunicación. Pero no se trata de guías de alto nivel de conciencia, y por lo tanto, no le aconsejaría que se involucrara demasiado en comunicarse con ellos. Cuando trabajé con Fran, identificamos 4 espíritus, uno de los cuales ella identificó como su primo, David, que había muerto 10 años antes, a la edad de 24 años. David y los otros parecían viajar juntos.
dijo que llevaban con Fran al menos un par de años. No sabía con qué otras personas podían haber estado, ni las cosas que podían hacer en este estado tan bajo. Hablé con David sobre la interferencia que su presencia estaba causando a Terry y a Fran. David le aseguró a Fran que no había querido hacerles daño, y se dispusieron a marcharse. Sin embargo, antes de marcharse, Fran se comunicó mentalmente con David y se despidieron. Como de costumbre, después hablé con Fran sobre su experiencia de lo ocurrido. Al igual que Ron y otros, Fran tenía una clara percepción de estos espíritus, incluso más, creo, ya que había una conexión personal. Según Gerard, estos espíritus de bajo nivel están sentados en la cerca, por decirlo de alguna manera. No se adentran en la luz, pero recorren por su periferia. Puede que no tengan por qué interferir con una persona, pero también parecen saber que hay límites. Con suficiente persistencia, estas almas suelen respetar la petición del yo consciente de que se vayan, o como dijo Gerard, simplemente se vuelve demasiado incómodo para quedarse. Espíritus malignos. En esos mismos meses en los que aprendía sobre los espíritus de bajo nivel de conciencia, me estaba dando cuenta también de otro tipo de espíritus. Gerard los llamaba espíritus malignos. Eran malévolos y a veces maliciosos. En mis primeros contactos con este tipo de espíritus, me apoyé mucho en Gerard para obtener información. Al igual que con mi cliente Diane hace solo unos años, estos espíritus no daban libremente información sobre sí mismos. Era un desafío mucho mayor que los espíritus terrenales y los espíritus de bajo nivel. La primera vez que Gerard y yo hablamos largo y tendido sobre los espíritus malignos, se trataba de Peter, mi cliente. Peter tenía unos 50 años y trabajaba en una empresa manufacturera donde ocupaba un buen puesto directivo. Sin embargo, en los meses anteriores a que yo lo viera, Peter se había deprimido mucho, hasta que su mujer acabó exigiéndole que buscara ayuda. Hablé con Gerard sobre él, porque Peter y yo nos veíamos continuamente bloqueados en nuestros esfuerzos por explorar su situación a través de la hipnosis. A lo largo de los meses me había quedado claro que fuera lo que le pasaba a Peter, probablemente tenía que ver con su madre, una mujer extremadamente controladora y dominante. Por eso, no me sorprendió que Gerard hablara de su madre. Lo sorprendente fue lo que dijo. Sesión número 2, 16 de enero de 1988. La relación de Peter con su madre es una de las fuentes de esta perturbación que está teniendo lugar. Su madre está involucrada con un espíritu maligno. Le transfieren su energía a él. Él no está directamente controlado o manipulado, ni siquiera poseído por ningún tipo de espíritu, pero hay una fuerte influencia dada su relación y la energía de ella. Esto continúa incluso cuando se separan. Está siendo vigilado, por así decirlo, por fuerzas que no son del todo agradables para él. No estoy seguro de cómo te diría que veas esto o cómo trabajar con él, porque siempre es una situación más difícil cuando el espíritu no está total y directamente involucrado con él.
Le pregunté a Gerard si estos espíritus podían ser el origen del bloqueo que encontré en las sesiones con Peter. Tom: Gerard, en la hipnosis con Peter, me encuentro con una fuerte resistencia o confusión. ¿Ese tipo de cosas forman parte de la influencia de este espíritu maligno? Gerard: sin duda. Un espíritu maligno es tal que una persona levanta defensas y trata de mantenerlo a raya, por así decirlo. Además, al hacerlo, se protege contra cualquier tipo de acceso a su ser interior. El alma siempre tratará de protegerse a sí misma, y por lo tanto levantará un fuerte escudo. Creo que con un poco de tiempo serás capaz de superarlo, ya que Peter empieza a confiar en ti y eso también lo percibe su yo superior. Gerard continuó describiendo esta influencia maligna de su madre y hablando del mal en general. Ella ni siquiera tiene que enseñarle cosas malas o malvadas o hablar mal de él. Solo los sentimientos son suficientes para ponerlo en una confusión sobre cómo se siente acerca de sí mismo y cómo se siente en su relación con el resto del mundo. Esta es una situación que hace a una persona propensa al acceso de un espíritu maligno, porque causa mucha confusión y eventualmente puede haber algún tipo de aceptación de la situación. En la posesión, siempre hay una cierta cantidad de confusión que luego da paso a una cierta cantidad de paz. Algo como: voy a entrar aquí y voy a molestarte y volverte tan loco que en el momento en que te dé algún tipo de paz o algún tipo de esperanza para poner fin a esta situación, lo aceptarás. Y esa es una forma en que el espíritu parece congraciarse con el yo. En este momento, Peter está un poco agitado y confundido, y está logrando frenarlo. En aquel momento, no entendí lo que Gerard decía, ni lo que podía significar en la vida de Peter. Nunca lo abordé directamente en su terapia, pero lo tuve en cuenta. Pensé en ello y reevalué lo que sabía sobre Peter y su situación en vista de lo que decía Gerard. Mi intuición me decía que había algo en ello, pero no estaba claro, y yo aún no tenía un marco de referencia o una comprensión suficientemente buena sobre este tipo de fenómeno como para abordarlo en la terapia de Peter. Una confrontación directa con este tipo de espíritus, sin embargo, se produjo en mi trabajo con Karen. Karen tenía más de 40 años, vivía sola y enseñaba en escuelas públicas. También le habían diagnosticado un trastorno de personalidad múltiple y era muy consciente de su multiplicidad. La historia de abusos de Karen por parte de sus padres y de los amigos de sus padres era uno de los casos más extremos que había visto. Exploramos y tratamos esta pesadilla viviente en su terapia, a medida que las distintas personalidades iban apareciendo y compartiendo sus experiencias y recuerdos. Karen también era una clienta acosada por voces hostiles que a menudo la amenazaban. Mis intentos de identificar estas voces no llegaron muy lejos. Le pregunté a Gerard por Karen y si algunas de estas voces podrían ser espíritus. Sesión número 5, 29 de enero de 1988. Tom. Otra persona de la cual hablamos brevemente fue Karen. Ciertamente la conozco mejor ahora
y quiero preguntar si hay alguna participación de espíritus o del mal. Jared: lo que yo diría de esta mujer es que está poseída por un espíritu y está teñida de maldad. Ella es una persona que, como bien has dicho, es una persona caparazón. Ha sido así durante mucho tiempo, desde poco después de nacer, y continuará siéndolo hasta que una vez más, como muchos otros tienen que hacer, tome la decisión consciente de pedir a los espíritus que la abandonen. Ella tiene múltiples personalidades que fueron creadas a esta temprana edad para ayudarla a lidiar con estas otras personas que parecían ser parte de ella misma. Las descripciones de sí misma, como habrás notado, no son del todo lo que uno esperaría de una persona que solo está describiendo una personalidad múltiple. Hay espíritus presentes y probablemente puedas comunicarte con ellos para ver por qué se aferran tanto a ella. No son de alto nivel, son de muy bajo nivel, y el mal que veo no es maldad en el sentido de destrucción o de hacer estragos totales, pero está ahí. Digamos que Karen es una de esas personas ideales para ser poseídas por espíritus malignos. Cuando hablo de espíritus terrenales, no suelo utilizar la palabra posesión, ya que no es del todo correcto decir que una persona está poseída por espíritus terrenales. Cuando estás habitado por o tienes espíritus terrenales contigo, están ahí porque tú los has invitado a entrar, les has permitido entrar. No buscan poseerte, simplemente quieren estar contigo. Un verdadero espíritu maligno deseará poseer porque quiere que pierdas toda libertad de voluntad. Un espíritu terrenal, un espíritu de bajo nivel, realmente no se preocupa demasiado por controlar tu voluntad. Solo quieren un lugar donde vivir y muy a menudo no les importa tu voluntad en absoluto, porque solo desean tener compañía. Esta confirmación por parte de Jared me llevó varios días más tarde a una confrontación con dos espíritus que se presentaban como hombres adultos, arrogantes y combativos a la vez. Básicamente, tuve que realizar un exorcismo, utilizando las mismas técnicas que utilicé con Ron, pero mucho más intensas. Hablé de ello con Jared un par de días después. Sesión número 7, 6 de febrero de 1988. Tom. Jared, abordar a esos dos espíritus, en cierto modo, fue como tratar con espíritus terrenales, como he hecho con otros clientes, pero que de alguna manera habían cruzado la línea del mal. Es como si estuvieran atados a la tierra, pero vinieran de un nivel diferente. ¿Es eso cierto? Jared: es exacto. Los espíritus malignos que encontraste fueron en un tiempo almas terrenales, pero también se tiñeron con el mal que lentamente los arrastró hacia la oscuridad. Es su elección. Cuando lees sobre los casos de ejemplos muy severos de posesión, esos espíritus malignos son almas. Fueron en un tiempo una persona humana que vivía en la tierra o un ser de alguna otra realidad, pero son un alma que ha cruzado esa línea porque es lo que por alguna razón les atrae. Los espíritus de bajo nivel eran bastante difíciles de entender y saber cómo hablar con ellos, pero los espíritus y fuerzas malignas estaban muy lejos de mi alcance. No sabía cómo pensar sobre ellos.
No tenía ni idea de quiénes o qué eran, ni de lo que tramaban. Con los clientes en los que estaban presentes este tipo de espíritus, no sabía si estaba tratando con incidentes aislados de acoso de espíritus o si había un plan más amplio. El contacto con espíritus malignos amenazaba la acogedora disposición en mi mente entre el reino terrenal y lo que Gerald llamaba el reino espiritual de la luz. Los espíritus malignos no encajaban en ninguna de estas categorías. No sabía dónde encajaban. El contacto con los espíritus malignos me puso en contacto con otra dimensión, mucho más allá de mi zona de confort. Empecé a darme cuenta de que en mi trabajo con espíritus terrenales solo había estado operando en un pequeño rincón del universo. Al abordar estos espíritus, me adentré aún más en lo desconocido. Empecé tratando de llevar a la luz a espíritus terrenales, y antes de darme cuenta, estaba tratando con dimensiones y seres de los que no sabía nada. En los meses siguientes, con otros clientes, me encontraría con más espíritus de este tipo. Cada vez que trabajaba con uno, parecía adentrarme más en lo desconocido. Ya no podía tener la certeza de con quién o con qué me iba a encontrar. Seres de luz. Mientras me esforzaba por comprender la existencia de espíritus malignos, tuve otra experiencia que hizo trizas los límites a los que me aferraba en mi mente. Ocurrió el día en el que me di cuenta que había estado en contacto directo con espíritus de la luz. Estos espíritus en particular habían venido a ayudar a un espíritu terrenal con el que estaba trabajando. A diferencia de los espíritus malignos, la idea de espíritus asistentes me resultaba muy familiar. Este fenómeno había surgido a menudo en los libros que había leído. Sin importar si uno los llamaba ángeles, guías, seres de luz o seres queridos, yo creía que eran reales. Gerald ya había dicho en una de nuestras primeras sesiones que toda alma que se encarna tiene un guía espiritual que la asiste durante su vida. Según Gerald, había una miríada de almas en la luz, que existían en diferentes niveles y servían los propósitos de la luz de muchas y diferentes maneras. Varios espíritus terrenales con los que trabajé habían informado haber visto a estos espíritus asistentes esperándolos en la luz. No ocurría siempre, y no podía predecir cuándo ocurriría. Sin embargo, cuando sucedía, en casi todos los casos era de ayuda. Estos espíritus asistentes parecían ser el mismo tipo de seres espirituales que encuentran las personas en la experiencia cercana a la muerte. Solo que en esos casos normalmente aconsejan a la persona en contra de hacer su transición. Sus esfuerzos intentan guiar al alma de vuelta a su cuerpo y a su vida en la tierra. Un día, mientras trabajaba con un cliente, me di cuenta de que esos espíritus asistentes podían oírme y responder. No puedo recordar ahora la sesión específica o el momento exacto, pero estaba trabajando con un espíritu terrenal que, a pesar de todo el apoyo que le brindaba, seguía reacio a ir a la luz. En algún momento hice una petición específica a los espíritus asistentes
y según el espíritu terrenal con el que estaba trabajando, la cumplieron. No recuerdo si había pedido que un ser querido específico se presentara para hacer contacto con el espíritu terrenal, o que se diera más información y tranquilidad con respecto al miedo particular de este espíritu, pero el espíritu terrenal estaba satisfecho. El espíritu tuvo algún tipo de contacto con la luz y luego desapareció. La comprensión de que los espíritus de la luz podían ser conscientes y responder a las situaciones que involucraban a los espíritus terrenales cambió inmediatamente mi forma de trabajar con estas almas perdidas o confundidas. Estos espíritus asistentes, de hecho, se convirtieron en uno de mis principales recursos para ayudar a los espíritus a irse a la luz. Para muchos de los espíritus terrenales que encontré, este contacto directo y la seguridad de lo que yo llamaba un guía de alto nivel fue un factor clave en su decisión de dejar a mi cliente e ir a la luz. Después de esto, no solo dirigí a los espíritus terrenales hacia la luz, sino que también les dije que había espíritus allí para ayudarles. Les dije que podían ver a esos espíritus y comunicarse con ellos si así lo deseaban, y los animé a hacerlo. Una vez que un espíritu terrenal accedía, casi siempre ocurría que veía a un espíritu que venía hacia ellos desde la luz. También aprendí con la experiencia que cuando esta petición de un espíritu asistente fracasaba, se debía a las propias dudas, miedos o falta de creencia del espíritu terrenal. Una vez que ayudaba a ese espíritu a resolver su propia resistencia interior o miedo, se producía el encuentro con el guía espiritual. De nuevo, creía en la existencia de estos ángeles o guías, pero no tenía experiencia directa con ellos. Por lo que a mí respecta, estaban al otro lado de la línea divisoria entre el ser humano y el espíritu. Consideraba mi trabajo con los espíritus terrenales como una especie de entrega o señalamiento del camino hacia el reino espiritual de la luz. Sin embargo, siempre recibía confirmación de diferentes espíritus terrenales que habían entrado en contacto con un espíritu o espíritus asistentes que habían venido por ellos. Era el mismo tipo de confirmación que observé cuando aprendí por primera vez a dirigir espíritus hacia la luz. En un momento me decían que no irían o que tenían problemas, y al momento siguiente se habían ido. Estos espíritus asistentes comunicaban de alguna manera el conocimiento, el amor o la seguridad que el espíritu terrenal necesitaba para decir sí a la luz. También hice peticiones específicas a estos espíritus de la luz. Cuando pensaba en algo que pudiera ayudar a un espíritu terrenal que estaba atascado, lo pedía y a menudo sucedía. Empecé a aprender lo que podía pedir y lo que no. Si, por ejemplo, un espíritu terrenal estaba muy asustado, averiguaba si había alguien, un pariente o amigo, con quien hubiera estado especialmente unido o en quien hubiera confiado en su vida en la tierra. Si así fuera, le pediría a esa alma que se acercara para encontrarse con el espíritu con el que estaba trabajando. También aprendí a tener en cuenta que un ser querido concreto podía no estar en el reino espiritual en ese momento, porque esa alma ya se había reencarnado. Por lo tanto, al utilizar esta técnica, aprendí a no hacer promesas
y a identificar a más de un posible candidato antes de intentar llamar a un espíritu de la luz para que se presentara. Si un espíritu estaba atascado por una cuestión específica, quizá algo que le causaba culpa o algo que había sucedido en su vida que le hacía desconfiar de Dios, o un miedo intenso al castigo, aprendí a pedir que se presentara un guía espiritual que pudiera comunicar información específica al espíritu terrenal en relación con su preocupación particular. Siempre que el espíritu terrenal estuviera dispuesto a recibir tal comunicación, ésta se producía invariablemente. A través del espejo. Cuando entré en contacto con un espíritu terrenal por primera vez en mi trabajo con Jem, no era consciente de las consecuencias que tendría para mí, tanto personal como profesionalmente. Como dije al comienzo de este capítulo, al principio veía a estos espíritus de una manera muy limitada, como intrusos, como alguien o algo que debía ser exorcizado de mi cliente y devuelto al otro lado de la línea. Suponía que podía tratar con espíritus sin tener que cruzar esa línea yo mismo. Pensaba que esos espíritus entraban en nuestro mundo. No me daba cuenta de que entrar en contacto con los espíritus significaba también entrar en su mundo. Leer La posesión, el inicio de un diálogo verbal con Gerard y el reconocimiento de que existían muchas dimensiones de espíritus desencadenó una explosión de información y actividad clínica. Todo empezó a acelerarse. Hubo más conversaciones, más preguntas, más clientes, más problemas. En algún momento de esa aceleración, dije sí a esta realidad más amplia. No fue un sí intelectual. Eso ya había sucedido antes de conocer a Gerard. Fue una comprensión más profunda, un saber, una certeza de que estas dimensiones espirituales eran reales y de que cada uno de nosotros es un alma encarnada. Esto no significaba que lo entendiera todo o que comprendiera el panorama general. Al contrario, estas dimensiones se estaban abriendo ante mí. Sin embargo, lo que sabía con certeza en ese momento era que existía una visión más amplia. Empecé a ver a mis clientes como almas, y con cada uno de ellos empecé a considerar si había cuestiones psíquicas y espirituales relacionadas a los problemas o dificultades que presentaban. Gracias por acompañarnos en esta lectura. En el próximo capítulo comenzaremos la segunda parte del libro, donde el Dr. Sincer nos invita a mirar en el mundo interior desde una perspectiva completamente nueva. Lo que hasta ahora parecían simples estados psicológicos, comienza a revelarse como una realidad mucho más profunda, transformando por completo la forma de comprender los estados del ego y el proceso mismo de la sanación. Será un capítulo que marca un antes y un después en la evolución de la sanación centrada en el alma. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo capítulo.